Hola muchachos, como manera de reforzamiento acerca del tema de normas APA, que veo que les ha dado algunas dificultades, estoy haciéndoles este video para mostrarles cómo usarlas correctamente a través de Word. Entonces vamos a abrir aquí diferentes materiales para hacer ejemplos. Entonces tenemos acá la primera referencia que tiene que ver con la entrevista que se hizo a miembros de la comunidad lenca de San Francisco de Palaca. En este caso, ustedes lo que se van es agregar nueva fuente. Como esto es una entrevista, entonces nos vamos directamente a la parte donde dice entrevista. Vamos aquí donde dice entrevista. Y como son bastantes personas las entrevistadas, yo les compartí el documento que yo llené el día que se estaba haciendo la entrevista, el cual es importante también que sea citado, porque es sería realmente un documento de entrevista que yo les compartí con respecto a las anotaciones que particularmente hice, pero que por supuesto ustedes podrían complementar también con la grabación que se hizo, que también está en mi sitio de YouTube, que igual también tendrían que citar esa fuente, puesto que la entrevista tiene esa autoría también, siendo que pues fue una gestión realizada por mi parte, con la comunidad, también la grabación, la cita, es decir, la invitación de la entrevista, toda la gestión general y la conducción de la entrevista también la llevé a cabo yo con las preguntas que por supuesto ustedes enviaron y que fueron codificadas y organizadas previo a dicha reunión. Entonces también eso se considera para temas de derechos de autor, que es lo relevante que tiene las normas APA. Las normas APA les van a servir para dos cosas, que es el rigor científico de la investigación, pues ahí se ve el sustento teórico que tiene el trabajo, por un lado, y segundo es para evitar el plagio, que como les había mencionado antes, es un delito, y pues al tener un trabajo que tiene plagio, no se puede ni siquiera calificar según las normas académicas. Entonces, para evitar este tipo de complicaciones, es bien importante saber utilizar bien las normas APA, ¿verdad? Por razones, ya les mencionaba, de rigor científico y por razones legales. Ambas cosas, aunque pareciera, por ejemplo, el caso de hacer correcciones que tienen que ver con citas bibliográficas, podría parecer que es un tema de forma, pero en realidad es de fondo, porque es lo que le da validez y legalidad. Bueno, entonces nos vamos a entrevista y en este caso tenemos varios entrevistados. Por lo tanto, nos tenemos que ir a esta viñeta que dice editar. Aquí al final del trabajo, de esta memoria de la reunión que yo llevé a cabo, como les digo, el tema de que ya esté documentado en una memoria, también, también le da, por un lado, rigor científico y una autoría de la persona que llevó a cabo la memoria. Pero bueno, en este caso, vamos a hacer la cita como que estamos trabajando con el video, digámoslo así. Si ustedes utilizaron este documento que yo les envié, pues habría que poner la cita. Yo no le puse como tan explícito, pero sí está, pues, quién llevó a cabo el trabajo. Entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí. Primero que nada, tenemos a don Damasio Gutiérrez Pérez. Es importante llenarlo desde aquí porque también les voy a dejar algunos ejemplos de qué pasa cuando no llenamos bien la información. Entonces, aquí sería apellidos. Tenemos dos apellidos, Gutiérrez Pérez. Y el nombre es Damasio. Fijé en algunos trabajos, estaba mal puesto el nombre, por favor, corríjanlo. Le damos a agregar o le damos enter y nos aparece la siguiente persona. De ahí tenemos a Vázquez
Al inicio de la reunión, doña Alberta nos dijo que su nombre era Albertina, pero después dijo Alberta, así que Alberta quedó en el documento escrito. Entonces es Alberta. Le damos Enter o agregar. Y luego vamos a colocar primero a don Fabián López, dado que Nolvin no participó en sí, hizo una participación corta, no como informante, que así es que se le denomina en investigación cualitativa a todas las personas que se entrevistan, aunque se les hace un cuestionario o una entrevista a profundidad, se le llama informante. Entonces, él no participó como informante, sino que él nos ayudó como gestor en la investigación, pero también hizo una participación, así que también se va a colocar. Entonces tenemos acá López, Fabián. En el documento están los cargos de todos, tampoco lo colocaron en la investigación, así que por favor es importante que lo coloquen. Y luego está Gómez, Nolvin. Ya tenemos a todos los entrevistados. El título, pues aquí le podemos poner nosotros entrevista virtual. Es importante esto. Virtual a miembros de la comunidad lenca de San Francisco de Opalaca. En caso del entrevistador, también nos vamos a ir aquí a esta función editar y sería Benítez, que fue quien condujo principalmente la entrevista, pero además vamos a agregar a la arquitecta Funes y también vamos a agregarlos a ustedes como estudiantes, ¿verdad? Así. En cuanto al año, pues 2020, en el documento está la fecha exacta, que fue junio y el día 17. Así se llena esto. Entonces, esto fue la entrevista. Luego vamos a tener como otro ejemplo a realizar. De esta manera se llevarían a cabo todas las citas de los entrevistados que tuvimos en la clase. Tienen que poner la fecha en la que se realizó, si fue el documento, o mejor dicho, la entrevista quedó grabada en video, lo ideal pues es que ustedes revisen la fecha en los videos que yo les subí a YouTube, ahí está la fecha en la que se realizó el trabajo. Entonces es importante que corroboren eso. Luego, siguiente tipo de citas que nos vamos a encontrar, en las que vi que tenían problemas, eran los libros. Entonces vamos a hacer un libro aquí, en este caso digital. Este libro yo lo tengo en físico, así que vamos a llenar la información desde la página web. Estoy utilizando este sitio web porque la propia autora, cuando estuvo en la clase, Daniela Navarrete, utilizó este sitio web, por tanto sabemos que está publicado con su autorización en esta página web. Si hay libros que no tienen esa autorización, yo les recomiendo mucho que mejor utilicen la versión impresa, puesto que lo más conveniente cuando se citan libros es colocar inclusive la URL. En este caso yo lo voy a llenar sin la URL porque tengo este libro en físico. Y de esta manera les voy a enseñar dos maneras de citar libros desde un sitio web y libros que tengamos en físico. Entonces acá tenemos nuestro autor, pues al ser una persona natural que tiene nombre y apellido, lo vamos a llenar arriba, no en autor corporativo. Me fijé que algunos estudiantes llenaron nombres propios o nombres de personas naturales acá. Eso no es así. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo antes de
llenar el de Daniela Navarrete. Por ejemplo, que voy a escribir un nombre y apellido acá. Antes de escribirlo acá, me voy a inventar un nombre. Vamos a ponerle Pedro Juan López Gómez. Lo voy a escribir acá para que ustedes vean el ejemplo de lo que pasa cuando llenamos mal esa sección de la bibliografía. Lo voy a copiar acá, le doy insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí como autor pongo así. El apellido de este señor es López y después tiene un segundo apellido Gómez. Pero ya van a ver lo que hace Word si nosotros lo hacemos mal. Título aquí inventado y no voy a llenar nada más. Esta cita va a ser totalmente inválida porque no tiene llenos los campos obligatorios. ¿Cuáles son los campos obligatorios? El autor, el título, el año, la ciudad y la editorial. Luego tenemos otros campos bibliográficos que si se tienen, se llenan también. Uno importante, y si se fijan en el Word, inclusive les pone cuáles son los obligatorios con una estrellita. Uno que es interesante es poner la URL, por ejemplo, si el libro lo sacaron de un documento web. Entonces, bueno, ahorita vamos a utilizar una cita que es inválida. Ustedes, si yo reviso que estén llenos todos los campos, si no esa cita, pues no, o sea, realmente no vale nada. Entonces, si se fijan, el señor se llama Pedro Juan López Gómez y acá me aparece como apellido Gómez. ¿Por qué sucede eso? Porque llené mal la información. ¿Qué va a ocurrir cuando yo inserte mi bibliografía? Yo me voy aquí a insertar bibliografía y me va a aparecer este nombre y apellido, pero como les digo, va a aparecer esto inválido. Entonces yo me tengo que ir aquí a administrar fuentes. Antes de eso, me voy a fijar en administrar fuentes que la lista actual de mi información va a estar estos dos autores y van a aparecer como una flechita. Eso quiere decir que están incluidos dentro de mi texto. Voy a borrar esto. Se van a fijar que va a desaparecer la flechita porque ya la eliminé del texto. Y de hecho le estoy eliminando el texto porque es una cita inválida. Ya cuando hago eso, la procedo a eliminar. Si yo hubiese dejado la cita inserta, tal y como les mostré aquí, y yo me vengo vamos a actualizar la información. Vamos a ver. Aquí está la fuente. Y yo me vengo aquí a administrar fuentes. Vengo aquí a administrar fuentes. Es muy probable que esa cita me haya quedado acá. Aquí está. Me quedó todavía en mi base de datos de mi computadora. Ya la vamos a eliminar. De hecho, la voy a eliminar de acá porque esta es una cita inválida que puse nada más de ejemplo. Aquí tengo varias que he hecho de ejemplo en otra clase. Esta de acá yo igual la puedo borrar. Pero primero que nada, para poderla borrar, yo tengo que eliminarla de mi texto. Entonces, si se fijan, ya me vengo acá y ya la puedo eliminar. Pero también es importante que la deje eliminada de la base de datos interna de mi computadora. Bueno, entonces ya una vez que tengo hecho eso, voy a insertar la bibliografía nuevamente y van a ver que ya no está porque ya la eliminé. Ahora sí, vamos entonces les decía que lo importante cuando voy a hacer otro ejemplo con este mismo autor y lo voy a volver a borrar. Me vengo aquí a insertar cita, le doy a agregar nueva fuente y me voy acá y le pongo, él se llama López Gómez y se llama Pedro Juan. Entonces, si se fijan, ya me quedó correcta. López Gómez, ¿verdad? A diferencia de antes, ¿verdad? Cuando yo inserté la cita con el nombre completo del señor. Vamos a poner acá.
yo le puse así. Si se fijan, cómo la puso de diferente. Y si vengo yo y le pongo en autor corporativo, como no debería ser, esto está malo. Le pongo acá, miren cómo me va a aparecer la cita, todo completo. Porque esto solo se usa para autor corporativo. Si se usa para querer colocar la cita de una persona natural, esta cita estaría también inválida. Esta está mala. Esta también está mala. ¿Ok? Entonces, ya que tenemos eso, y como están malas esas dos, de hecho están malas las tres porque la otra no tiene todos los campos obligatorios, yo procedo a borrarlas de mi base de datos. Me vengo a administrar fuentes y borro todas estas porque no están bien. Las elimino todas y también las voy a eliminar de acá porque no existen. Y creo que el otro era Gómez. Voy a poner acá. Si se fijan, esta también está mal, entonces yo la elimino de acá. Eso es para citar un libro. Luego, ¿qué pasa si el libro esto estoy imaginándome que estoy llenándolo con el libro en físico, para fines ilustrativos estoy utilizando este que está en ISO. Vamos a eliminar, vamos a cerrar. Luego nos vamos al libro de Anne Chapman, que está en Google Libros. Entonces, este está también de manera legal en la web. Vamos a llenarlo ahora desde una URL, desde Google Books. Entonces, Google Books es un sitio que tiene los libros de manera legal. Entonces, ponemos el autor. Tengo dos opciones. Lo lleno desde acá con su nombre y apellido, que es lo idóneo. O pongo primero el apellido, luego coma y le pongo Anne. Igual si yo le pusiera Anne Chapman, porque solo tiene nombre y apellido, me va a detectar el Word que estoy tratando de nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, pero lo pongo así. Se llama Los Hijos del... Vamos a ponerlo así, porque está todo en mayúscula. El copal y la candela. El año del libro, tenemos que ir a ver, es 1986. Ciudades México DF. México. Aquí vamos a copiar tal y como esté escrito. México DF. Y luego la editorial es la Universidad Nacional Autónoma de México porque tiene su dirección de publicaciones. Entonces ponemos acá Universidad Nacional Autónoma de México. Por ejemplo, no se pone como editorial las universidades cuando son tesis y la universidad no las ha emitido desde su unidad de publicación. Entonces, si se utiliza una tesis, no se pone como editorial a la universidad, siendo que la universidad no lo ha lanzado como publicación con su autoría. En este caso aquí vemos que tiene derechos reservados desde la Universidad de México. Cuando se trata de una tesis que no está publicada, que no ha salido por medio de una editorial, este campo no se llena en ese caso, sino que se le pone sin publicar y ya. Entonces tenemos acá Chapman, esta cita está completa, correcta. Bien. ¿Qué pasa si estamos utilizando información de un sitio web? En este caso vamos a utilizar el sitio web. Vamos a poner acá. Que aquí les quiero mostrar otra cosa. Vamos a irnos a una publicación que está dentro de la página de UNESCO. Este es un artículo que lanzó el director del Centro de Patrimonio Mundial de UNESCO
por tanto es un documento de sitio web. Y acá vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces tenemos acá como nueva fuente, nos vamos a ir a documento de sitio web, porque es un documento de sitio web. Y el autor en este caso, si bien es cierto la página de UNESCO, acá tenemos un autor que es una persona natural. Entonces vamos a colocar acá, de preferencia llenarlo desde acá. El apellido es Rosler. Creo que se dice Ressler en alemán, pero no estoy segura. Y el nombre. Mechtal. Aquí. Y ahí el nombre del sitio web, acá mismo nos dice abajo cómo se llena. Entonces en este caso ponemos UNESCO. El nombre del sitio web, aquí mismo nos da el ejemplo, el mismo Word. Entonces dice página web, sitio web, es mejor poner acá, sitio web. O se le pone sitio oficial de UNESCO. El año, pues tendríamos que ver en qué año se fue publicado este documento. Y pues acá vemos que es del 2019, del mes de abril. En español los meses se ponen en minúsculas, en inglés se ponen en mayúsculas. 18 y la URL. En este caso copiamos la URL completa y la pegamos acá. Esto que nos muestra Word aquí, insisto, son sitios obligatorios. Entonces le damos a aceptar y ya nos queda. Ahora, ustedes han colocado imágenes en sus documentos. Muchas de esas imágenes, la autoría es mía. Es importante, siendo que independientemente de que yo sea quien está revisando el informe y por tanto me doy cuenta de cosas que son de mi autoría que están ahí, aunque la persona que lo revise no sea el autor, ustedes por temas legales siempre deben de colocar la autoría de todo lo que peguen en su información, en su trabajo, porque es un trabajo académico, científico, universitario y por tanto debe estar libre de problemas legales. Y además por rigor científico, como les había mencionado. Les copiamos esta imagen. Vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Entonces, tengo aquí la imagen y esta imagen acá tiene toda la información. Las imágenes se citan en normas APA como figuras. No se le pone imagen, ni foto, ni otro nombre. Se llama figura. Vamos a poner aquí de la manera más sencilla para que no se compliquen con con un cuadro de texto. Entonces, el cuidado que hay que tener es que el pie de la foto no sobresalga de la imagen que estamos poniendo o de la figura que estamos poniendo. Ese es el cuidado que hay que tener en cuanto a forma con esta cita. En cuanto a fondo, ya vamos a ver cómo se cita. Entonces, con este formato le vamos a quitar el borde, va sin contorno. ¿Y qué sucede? Todo el documento que ustedes van elaborando tiene que estar en tamaño 12. Según las normas APA debería estar en Times New Roman, pero yo para los fines de mi trabajo, pues les digo que lo pueden hacer en Arial. Las universidades, cuando ustedes se gradúen, que ya va a ser pronto, les van a indicar el tipo de letra. Y si no se las indican, quiere decir que tienen que usar al pie de la letra lo que dice la norma APA. En ese caso tendrían que utilizar forzosamente el Times New Roman. Pero para los fines de mi clase a mí me gusta más que me los presenten en Arial. Me parece una letra pues más clara. Entonces, para mi clase, para este trabajo en particular, no hay problema si ustedes presentan en Times New Roman. Eso no afecta temas legales. Lo que sí afecta temas legales es no citar. Entonces nos vamos aquí a la base de la foto. Y esta foto refiere al tema que es paisajes rurales. Ya vamos a ver también ese tema del paisaje
el tema de lo rural y de lo urbano según nuestra normativa nacional, y eso lo vamos a ver de la página del INE, porque también vi que había problemas con respecto a esto. Entonces nos vamos aquí y nos dice esta imagen, vamos a ponerle ya su nombre, como se debe, figura. Les había mencionado que para normas APA hay que poner Times New Roman tamaño 12, ¿verdad? Nosotros la vamos en Arial, pero para todos los pies de fotos, de imágenes, tablas y cuadros, se le pone tamaño 10. Entonces vamos a cambiarlo, aquí lo vamos a usar en Arial, y el tamaño tiene que ser 10. Entonces acá se le pone figura 1, punto, y esta figura, esta parte de aquí va en cursiva. El resto va en letra normal. Entonces acá le vamos a poner el nombre que dice acá. Dice paisaje de producción de arroz salvaje. Y después de esto, siempre hay que ponerle a qué se refiere esa foto. No solo le vamos a poner una foto por ponerla y ya está. Hay que ponerle el nombre a la foto. ¿De qué se trata esa foto? Podría ser que la foto que yo estoy copiando de otro lugar no tiene, o una foto que yo tomé, como es mi caso. Entonces, supónganse ustedes que fue de las fotos que yo tomé y que lo que están enseñando es un techo de teja. Entonces pónganle figura 1, cubierta de teja de San Francisco de Opalaca, y el autor y el año. Entonces, en este caso, vamos a poner entre paréntesis quién es el autor. En este caso, podrían ustedes llenar esta información desde las referencias bibliográficas, pero no hay problema si solamente lo ponen entre paréntesis. En este caso le vamos a poner Otake, que es el apellido, y el año, que no nos pone acá de qué año es la foto. O sea, el pie de foto no lo tiene. Entonces le ponemos SF y lo cerramos. O podríamos dejar una coma acá y ponerle Otake, coma, perdón, sí, Otake, coma, Higueiro. Y entre paréntesis le dejamos sin fecha. Esas son las dos maneras en las que se puede colocar la autoría. Yo la voy a dejar así. ¿En qué caso yo preferiría que se coloque como información bibliográfica, como este caso? Porque está inserto dentro de la página web de UNESCO. Entonces, yo lo agregaría acá como arte. Entonces, en este caso, nuestro artista sería, vamos a llenar desde acá, porque es una persona, insisto, esta es una persona natural y tiene nombre y apellido, entonces sería Otake Higueiro. Acá el título se llama, lo vamos a poner tal y cual está en inglés. Nos dice institución, vemos que él tiene derechos reservados, así que le vamos a poner el nombre tal cual, porque él tiene su derecho de autor aquí colocado. El título de la publicación se llama Paisajes Rurales. La ciudad no se establece porque es de sitio web, así que no está la ciudad. Lo que vamos a hacer es colocar la URL porque no está especificada. También se podría poner como documento de sitio web. Aquí en este caso lo ponemos aquí, porque es de donde estamos obteniendo la información.
Y si se fijan, como no tiene fecha ese arte, entonces solo aparece Otake. Y aquí lo que puedo hacer yo es colocar S.F y le doy que sí. Si se fijan, pues ya me coloca sin fecha. En realidad se puede poner así también. La verdad es que no importa. Lo que indica aquí es que no tiene fecha. Se puede poner los dos en minúsculas también. Eso no es como lo más relevante. Se acostumbra que vaya así. Bueno, una vez que ya tenemos puesto esto, es importante también aclarar una cosa. Yo no solamente voy a ir llenando mi información y poniendo fotos sin que estén ligadas al texto. Entonces, suponiendo que yo estoy tratando el tema de paisajes culturales, estoy haciendo una investigación sobre eso. Entonces, le puedo escribir de aquí un paisaje cultural, puede ser, por ejemplo, un paisaje, un sitio donde se practica la agricultura. Estoy escribiendo cualquier cosa, la verdad, solamente para indicarles, porque esto no es algo que puedo escribir así nomás, ¿verdad? Lleva una estructura, pero es para ponerles el ejemplo de que siempre hay que citar la figura. Entonces, le ponemos acá, véase, figura 1. Pero no solamente voy a poner la foto suelta. Si yo no estoy escribiendo nada que me va a implicar hablar de esa foto, entonces carece de sentido que yo coloque la foto. Aquí les decía que íbamos a estar trabajando en Arial, entonces si se fijan, lo estoy poniendo en su tamaño para que vean que esto va en tamaño 12 y esto en tamaño 10. Pero si yo no voy a hablar acerca de esta foto, no voy a hacer referencia ahí dentro de mi documento, no tiene sentido que la coloque acá. Si necesito ponerla, la enviaría anexos, pero también si en ningún punto del documento yo voy a hablar sobre esa foto, no la pongo. Entonces, no pongo la foto, pues a eso me refiero. Y si voy a poner la foto y necesito hacer un punto sobre ella, tengo que escribir y decir, en esta foto se puede apreciar tal cosa. O algo que me haga referencia a la figura. No, lo importante es eso, que no quede suelta. Ahora bien, les decía acerca de la ruralidad. Por ejemplo, vamos a ver, rural, urbano, INE. Vamos a ver. Entonces, INE tiene un área de definiciones, entonces nos vamos a ir acá. Bien, entonces, en este caso vamos a hacer un ejemplo de dos cosas, de un autor corporativo. Y la otra cosa que vamos a hacer aquí es ver esas definiciones de qué significa un área urbana y un área rural, para que nosotros podamos determinar en el trabajo si estamos hablando de un paisaje rural, de un paisaje urbano. Y bueno, eso con fines legales, fines gubernamentales, digamos, los sitios oficiales del Estado de Honduras. Entonces, bueno, nos vamos a ir acá. Y es de sitio web esta información, realmente un documento de sitio web. Así es que
aquí hay un problema con el Word porque nos pone el nombre del sitio web, pero aquí es el nombre de lo que se está hablando. Entonces ponemos acá esto, documento sitio web, y en este caso es un autor corporativo. Vamos a ver un poquito acerca de este contenido. Entonces, aquí tenemos nuestro autor corporativo y inclusive tiene el tema del copyright. Así que vamos a copiar el nombre del autor y en este caso no lo vamos a llenar aquí arriba porque no es un nombre y un apellido lo que estamos poniendo. Vamos a hacer el ejercicio de qué pasa si lo pongo como que si fuera una persona. Si se fijan, me sale Honduras. No dice nada. ¿Por qué? Porque si yo me voy a revisar esta fuente, aquí me voy a editar fuente, voy a ver que puso Honduras como que fuera un apellido. Entonces, por eso muchos de los trabajos pues tienen ese error. Entonces se pone acá y se fijan, ya queda bien, queda completo el nombre del autor corporativo. Esto no se usa si es un nombre y un apellido, que también hicieron eso de poner nombre y apellido aquí abajo como que fuera un autor corporativo. Ahora, el nombre del sitio web en este caso no iría a eso porque no es eso lo que se pone aquí, sino que se llama características de la población. Entonces es el nombre del documento. El sitio web, aquí miramos cómo se llena y le ponemos acá página web de Instituto Nacional de Estadística. Aquí, paréntesis, INE. Vamos a copiar la URL de una vez, porque en este caso es obligatorio ponerlo. El año, vamos a revisar de qué año es. Dice que es del 2015. No tiene día ni mes, así es que eso no se va a colocar. Y le damos a aceptar. Entonces ya con esta información yo podría determinar si San Francisco de Opalaca, este municipio, es rural o urbano, o las comunidades a las que nos estamos refiriendo, porque San Francisco de Opalaca tiene una zona que es donde está la municipalidad, donde están también las instituciones del gobierno, que pueden tener unas características distintas a las comunidades cercanas o a las aldeas cercanas. En este caso, las aldeas que están, que conforman o forman parte del municipio de San Francisco de Opalaca, esas comunidades, esas aldeas son rurales, pero el núcleo es lo que habría que determinar si es rural o urbano, dependiendo de unas características que determina el INE, que ya las vamos a ver ahorita. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el INE para poder saber si el sitio de donde estamos hablando es o no un área urbana o es un área rural? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es en sí el nombre de la comunidad. En el mapa que habíamos estado viendo en la clase, ahí están etiquetados los lugares. Muchos equipos lo hicieron así y eso estuvo muy bien. Entonces, esas diferentes comunidades que conforman el municipio de San Francisco de Opalaca, habría que irlo viendo uno por uno. No vamos a contabilizar todas las personas o toda la población del municipio, sino lo que se ve es la población de la comunidad particular. Entonces, en este caso, nosotros mirábamos, o vamos a ver aquí, la definición dice, la definición de área urbana para centros poblados, es decir, asentamientos humanos. Miren, dice, la definición de área urbana para los centros poblados en el censo 2013 se basa como mínimo en uno de los siguientes criterios. Uno, que su población sea de 2.000 habitantes o más. Entonces habría que ver cada uno de los poblados que conforman San Francisco de Opalaca, cuántos habitantes tienen. Si ese dato no lo tienen, lo que pueden hacer es dejar planteado aquí en el documento de investigación lo que dice el INE, para que
para que esto sea sujeto a un futuro estudio. Entonces, ustedes lo dejan planteado. Si no tienen la información, no se preocupen por eso. Entonces, bueno, ¿cuáles son los criterios? Población de 2.000 habitantes o más. Segundo, que ya fuese determinado como centro urbano en el censo del 2001, porque aquí estamos hablando del censo del 2013. La tercera cosa es que su población, que si la población es entre 1.500 y 1.999, es decir, es menor que 2.000 habitantes que estaba acá, pero cumple con siquiera uno de estos siguientes criterios, también se va a considerar área urbana. Ese asentamiento se va a considerar así. Entonces, ¿cuáles son esos criterios? Que esté amanzanado, quiere decir que tenga una retícula con manzanas. Esto es urbanismo, ¿verdad? 2, que tenga un centro de enseñanza o que tenga un centro de salud o que por lo menos tenga un 10% de disponibilidad de alcantarillado. Con cualquiera de estos 4 que se cumpla, aunque la población ande entre 1.500 y 1.999, ya se va a considerar área urbana. Ya que si son 1.499 personas, ya no se considera área urbana, aunque tenga alguna de estas otras características. Ya vimos igual que San Francisco de Opalaca no tiene esta característica de ser amanzanada, pero tiene centro de enseñanza, tiene centro de salud. Hay este tema de la alcantarilla, pues nos dijeron que no había. Así que, pero tiene una de estas dos. Así que ustedes van a sacar sus conclusiones de si es o no es una área urbana. Esto ya les decía, hay que considerar las comunidades que no las pudimos visitar. Así es que sería difícil como determinar en todos los casos, pero por lo menos sí podríamos tener un criterio sobre la zona donde está la municipalidad. Luego tenemos la definición de área rural, dice todo centro poblado que no cumpla con la anterior definición, ¿verdad? Es decir, que la población no tiene 2.000 habitantes, quiere decir que no, en el censo anterior no se determinaba así, la población es menor que 1.500, es decir, la población es de 1.499 o menor, o no cumple con cualquiera de estos criterios. Si se fijan, dice, tiene que, con uno que cumpla ya es área urbana. ¿Sí? Bueno, siguiente aspecto que tiene que ver con sitio web es MeteoBlue. De MeteoBlue ustedes utilizaron acá, pusimos, creo que habíamos puesto aquí San Francisco de Opalaca completo. Vamos a poner Monteverde en tipo K. Vamos a poner Opalaca. Perdón, es Montaña Verde, Montaña Verde. Montaña Verde en Tibucá. Entonces tenemos acá, nos vamos a ir a Historia y Clima. Nos vamos a ir a Clima Observado. Y hay vamos a ir aquí a Clima Observado. Y lo que tenemos que revisar cuando nosotros estamos hablando de vientos predominantes es irnos al sitio donde estamos haciendo el análisis o la investigación. En este caso, Montaña Verde. En general, en el territorio hondureño tenemos vientos predominantes del noreste, pero aquí nosotros estamos directamente dentro de Montaña Verde.
En Montaña Verde nos vamos a la sección que se llama Rosa de los Vientos y aquí estaremos viendo que el viento predominante es en el norte y estamos viendo que esto es un comportamiento anual, si se fijan es la cantidad de tiempo al año, si se fijan, lo que está aquí es cuántas horas al año el viento llega desde el norte. Entonces, predominantemente va del norte. Lo que vemos en esa rosa de los vientos es que hay momentos en el año que viene del noreste, aquí vamos viendo, otros momentos está desde el sureste, desde el sur, ningún momento del año viene del suroeste, si se fijan, y luego hay algunos momentos del año que viene desde el noroeste. Pero predominante, lo que uno ve es cuando se expone o cuando está mayor tiempo expuesto a esa orientación del viento. En este caso sería vientos del norte, esos son los predominantes. En el caso, vamos a hacer un ejemplo aquí del Distrito Central. Aquí lo ponemos, Distrito Central. Vamos a poner acá Tegucigalpa mejor. Vamos a Tegucigalpa. Y vamos a ver la rosa de los vientos de Tegucigalpa. Y en este caso, si se fijan en Tegucigalpa, el viento predominante es del noreste. Y esto es en un año. Entonces, lo que tendríamos que poner nosotros para citar como esa rosa de los vientos para determinar ese análisis físico. Entonces vamos a ponerlo así, insertar cita. En este caso estaríamos poniendo, por ejemplo, esta imagen anterior. Esta. Entonces yo copio esta. Aquí yo le estoy poniendo como que si fuese una captura de pantalla. Entonces pongo aquí mi captura. Ustedes la pueden descargar como PDF o imprimirla. Importante que se vea la simbología también. Entonces lo coloco aquí. Y voy a poner como pie de imagen, voy a colocar de hecho en el texto, hace referencia que los vientos predominantes vienen del norte. Acá. Vamos a ponerlo así por temas de más rápido. Pero ustedes le tienen que poner todo el nombre completo. Entonces le ponemos acá, véase, figura 2, con una velocidad. También le ponemos predominante. ¿Cómo vemos eso de la velocidad? Acá está la nomenclatura también. En este caso, estamos viendo la nomenclatura en donde que la mayor parte del año, esa velocidad del viento, vamos a abrir aquí un poquito la imagen. Esta velocidad está en este color que es como verde aquí, que es de 5. A ver, es este color clarito de acá. Esta es la mayor, según este histograma, la mayor parte del tiempo está a 5 kilómetros por hora.
Entonces esa velocidad andaría entre 5 a 12 kilómetros por hora aproximadamente. De hecho, aquí ustedes pueden hacer copia. Yo hace un ratito copié, hice una captura de pantalla, pero ustedes lo pueden copiar como JPG. Y en cuanto a la velocidad del viento, ustedes pueden cambiar también, si no lo quieren en kilómetros por hora, sino en nudos. Pero en mi caso, pues yo lo dejo en kilómetros por hora. Entonces, la velocidad predominante va a andar entre 5, porque lo que nos dice es que va a ser mayor que 5 y menor a 19, porque no llegamos realmente, si se fijan, no llega a 19, entonces sería predominantemente mayor que 5 y menor que 19 kilómetros por hora. Entonces eso lo ponemos acá, viento con una velocidad predominante que oscila entre 5, predominante sería mayor a 5 kilómetros por hora y menor a 19 kilómetros por hora. Eso es importante porque tiene que ver también con las especies vegetales, que muchos árboles, por ejemplo, no soportan esta cierta velocidad de viento. Entonces, si se fijan, yo acá cito la figura 2. Entonces, para citar esa información, ¿qué haría yo? Pues colocar aquí, le pongo PS, figura 3. Entonces, en la figura 2 pongo la rosa de los vientos. Entonces, yo bajo la imagen JPG o hago así como muy seca. Y inserto la imagen. Coloco la imagen ahí en mi documento y le pongo su respectivo pie de imagen. Aquí vamos a tomar esta. Le pongo acá figura 2. Rosa de los vientos. Bueno, voy a poner San Monteverde. Montaña verde o Palaca. Y va a ser junio, sería julio 2019 a julio 2020. Y luego pues iría a la fuente, en este caso es un sitio web, es un documento de sitio web. En este caso es un autor corporativo que es MeteoBlue. El nombre del sitio web se llama MeteoBlue también. ¿Cómo encontramos el nombre? Pues nos vamos a nos podemos ir a al lugar inicial del sitio web o pues de una vez le ponemos acá, porque se llama MeteoBlue.
Si se fijan, hasta nos tiene aquí la información desde qué año existe esta página web. Se llama meteoblue.com. Aquí ustedes pueden ponerlo como meteoblue.com o podrían poner sitio web de Meteoblue. En este caso yo lo pongo así. Y el año, pues vamos a poner 2020 porque es la fecha en la que se hizo la consulta. Sería julio 07 y luego la URL. Y ya nos queda ahí la información. Luego me voy a la siguiente, que sería la información de la velocidad del viento, que es esta de acá. Hacemos lo mismo. Le pongo velocidad. En este caso es un cuadro, así que se va a llamar, es una tabla realmente, pero vamos a ponerlo como figura y vamos a insertarla. Aquí. Vamos a colocar aquí la información. En este caso se llama velocidad del viento. Entonces le ponemos acá velocidad de viento. Velocidad del viento. Entonces, si se fijan, esta es la manera en la que tendríamos que citar correctamente la información. ¿Qué sucede? Yo estoy citando las figuras que estoy poniendo, si se fijan. Si yo no lo coloco en el documento, tampoco va la figura. Si coloco la figura, tengo que escribir algo donde se haga referencia. Bien. Y la última cosa sería pues de las que les quería tratar es de cómo se inserta al final la bibliografía. Aquí como yo ya he ido colocando todo, pues simplemente le doy a insertar y ya me queda todo correctamente citado según las normas APA. Importante porque lo vi en diferentes documentos que estaba duplicado un autor, porque me imagino cada uno de los aportantes de la investigación utilizaron el mismo libro, pero algunos estaban citados mal, o si está duplicado, simplemente ustedes se van aquí a referencia, administrar fuentes, y dejan la que esté buena. Si hay otras cosas que no estén bien, entonces las eliminan y eliminan esos duplicados. Esto sería todo. Espero haberles logrado aclarar cómo llenar la información, porque a pesar de que habíamos tenido una clase antes, que fue un sábado, esa clase no fue grabada y no toda la gente asistió. Y pues fue un extra que les hice para la clase, pero pues pienso que no, por alguna razón no se siguió. Y por eso decidí hacer este otro video. Espero que les sirva y cualquier cosa pues me contactan.